Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en el espacio de la participación ciudadana Urna de Cristal TV, el espacio abierto para que ustedes, los ciudadanos, pregunten directamente al gobierno nacional. Hoy con un tema muy importante que es el agro, el campo colombiano, un sector que tiene todas las miradas puestas y sobre el cual se viene haciendo un trabajo muy importante desde el gobierno para su reestructuración y el apoyo para que sea cada día más productivo. John Jairo, buenas noches. Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes. Bienvenidos a Urna de Cristal, el único y primer programa de la televisión colombiana en la que el gobierno nacional responde las inquietudes de los colombianos. Y como usted bien lo anotaba, Andrea, hoy tenemos el tema del sector agrario. El gobierno le responde a los campesinos a través de todos los compromisos que se han realizado desde el año pasado. Y aquí en Urna de Cristal la idea es hacer un repaso de esos cumplimientos y también obviamente responder las inquietudes de ustedes, de los colombianos, de los televidentes. También tenemos, Andrea, una sorpresa para el final del programa, una novedad en Urna de Cristal, y es que a partir de este domingo tendremos al cierre de Urna de Cristal una nueva sección, una entrevista que se llama Hagamos las Paces, una entrevista que realizará el asesor del BID para el gobierno, el doctor Mauricio, se me escapa en este momento el apellido, Mauricio Rodríguez, quien estará esta noche en entrevista con Humberto de la Calle, el jefe del equipo de conversaciones de paz en La Habana. Andrea. Así es, así que muy pendientes de esta entrevista que va a estar muy pero muy buena, pero antes los vamos a invitar a que participen a través de todos nuestros medios, www.urnadecristal.gov.co. En Twitter nos encuentran como @urnadecristal, vía Skype Urna de Cristal 1 y en nuestras líneas gratuitas. En nuestra línea gratuita nacional 018-091-9969, en Bogotá 566-2232. Bienvenidos, la urna está abierta. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Pues para responder a los agricultores, a los campesinos en Colombia, nos acompañan esta noche aquí en los estudios de la Presidencia de la República el señor Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Rubén Darío Risaralda. Ministro, muy buenas noches y muchas gracias de nuevo por dedicarle este espacio de domingo a los televidentes y a los campesinos. Muy buenas noches, como siempre, muy complacido de poder conversar con los campesinos y emprendedores del campo, porque hay muchas cosas para ilustrar, hay muchas cosas para contar. Hemos venido avanzando de una forma extraordinaria y esta noche lo vamos a compartir. Así es, ministro, y también nos acompaña esta noche en los estudios de la Presidencia el presidente del Banco Agrario, el doctor Álvaro Miguel Navas. Doctor Navas, bienvenido y muy buenas noches. Muy buenas noches, John Jairo, igualmente pues un cordial saludo a toda la audiencia de la Urna de Cristal. Muy contentos de estar aquí en este programa para dar a conocer todos los avances que el Banco Agrario ha venido generando como respuesta a las demandas de los pequeños, medianos y grandes agricultores del país. Muchas gracias y también estará con nosotros esta noche el doctor Juan Carlos Vargas, es el asesor del Ministerio de Trabajo y quien quizás es el que más sabe y el que ha estado liderando también todo este proceso del Pacto Nacional Agropecuario. Doctor Vargas, bienvenido, muchas gracias por dedicarnos este domingo. Muy buenas noches, John Jairo, Andrea, un placer estar en esta oportunidad en Urna de Cristal, promoviendo el diálogo social y promoviendo la participación de todo el país en torno a esta gran iniciativa y apuesta que le ha hecho el gobierno nacional por el campo del país. Pues como bien lo decía Andrea, tenemos muchos mecanismos de participación ciudadana a través de las líneas telefónicas, a través de la página web, a través del Twitter, a través también de Skype, pero comencemos también con estas preguntas que hemos recogido en las calles de Colombia. Mi nombre es Pedro José Pérez y para el señor Ministro de Agricultura le tengo una inquietud. ¿Por qué el campo colombiano nos tienen tan abandonados? Ya que la producción de los cultivos es muy costosa y los insumos lo mismo, son demasiados los precios elevados. Entonces queríamos saber a ver qué respuesta nos tiene el ministro y qué solución nos puede dar para esta inquietud. Pues ministro, esta pregunta de don Pedro José, que la recogimos pues en el campo colombiano, yo creo que reúne un poco lo que muchos pueden estar pensando, ¿no? El tema de los costos, el tema de los insumos y de lo que consideran un supuesto abandono del campo. Ministro, ¿qué le podemos responder? Don José,
Fíjese que este gobierno ha tenido una atención especial por el campo. El presupuesto que este gobierno le ha aprobado al Ministerio de Agricultura ha venido creciendo de forma sistemática durante los 4 años. Adicionalmente, más de 7 billones de pesos van en beneficios para el sector agropecuario y más de 13 billones de pesos se han aprobado en créditos. De modo que más de 20 billones de pesos en recursos han ido hacia el campo. Es cierto que falta mucho, lo ha dicho con toda claridad el señor presidente de la República, y eso nos compromete a seguir trabajando muy duro, muy fuerte, por cambiar muchas situaciones que en estos momentos se presentan en el campo colombiano. Nosotros tenemos que pasar de una agricultura medieval a una agricultura emprendedora, a una agricultura que conquiste los mercados internacionales, a una agricultura que le permita a los campesinos y a los emprendedores del campo cambiar sus vidas. En eso estamos trabajando. En relación con el tema de los insumos, se van a tomar unas medidas muy fuertes en el sentido de que vamos a eliminar la intermediación excesiva, que es la que hace que en un 25 a 35% estos insumos aumenten su valor. Pero las medidas se tomarán esta semana, vamos a fijar unos precios topes, de modo que nadie podrá vender por encima de esos precios topes, y con ello vamos a contribuir de manera fundamental a los costos, a controlar los costos en el campo colombiano. Así es, ministro. Medidas muy importantes las que está tomando el Gobierno Nacional con referencia a este tema de los insumos. Pero le queremos ahorita saludar a Sebastián Rojas desde Neiva, que nos llama a esta hora en Urna de Cristal. Sebastián, muy buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, ¿cuál es su pregunta? Pues mi pregunta era relacionada también con el costo de los insumos, pero pues ya que el oyente anterior hice la misma pregunta, entonces mi pregunta es que nosotros, o sea, somos cultivadores de fruta, de mora, en el municipio de Algeciras. Mi pregunta es que en este momento han habido unas heladas por los cambios de clima, a ver si hay algún subsidio, porque nosotros tenemos créditos con Banco Agrario, con otras cooperativas, y la producción se nos ha bajado un 100% por las heladas que han habido. Entonces yo quisiera saber si el gobierno nos presta algún subsidio o algo, porque siempre hablan de los subsidios, pero para los cafeteros, pero nosotros los productores de fruta nada. Gracias, Sebastián, por esta pregunta. Señor ministro, ¿qué le podemos decir? A ver, don Sebastián, de hecho, en todos los proyectos, y con mayor razón para los pequeños agricultores y los proyectos asociativos, tenemos el ICR, que es el incentivo a la capitalización rural. Ese es un subsidio. Adicionalmente, en estos momentos en el presupuesto nacional, estamos dedicando el 25% del presupuesto para apoyar a la economía familiar campesina, y vamos a presentar un proyecto de ley donde situaciones como la que usted describe automáticamente entren a apoyar al campesino colombiano. Cuando haya heladas y se destruya la cosecha, cuando haya invierno como el que se dio en el 2011 o 2012, cuando los precios en extremo se depriman. Pero mientras tanto, se han aprobado el año pasado unos beneficios para quienes tienen deudas con el Banco Agrario. Aquí está el señor presidente del Banco Agrario, y yo quiero, presidente Álvaro, ¿por qué no le cuenta usted a don Sebastián qué tipo de apoyos, ayudas o refinanciaciones puede dar el banco para apoyar a los campesinos en este tipo de situaciones? Con gusto, señor ministro. El año anterior, tomando en consideración las enormes dificultades que tuvieron que enfrentar los pequeños y medianos agricultores del país, se procedió a crear un mecanismo de alivio
que se va a aplicar básicamente a las deudas vencidas hasta el 31 de agosto del 2014 y a todas aquellas que hayan sido reestructuradas hasta el momento en que entró en vigencia la ley que prorrogó el 4 por mil y que le asignó recursos adicionales muy importantes para el sector agropecuario. En este orden de ideas, para aquellas deudas que fueron vencidas antes del 31 de agosto del 2014, van a proceder los alivios. Para aquellos que igualmente procedieron a reestructuraciones, acercándose al Banco Agrario, pueden igualmente acceder a esos beneficios. Como usted bien lo decía, el Gobierno Nacional viene trabajando muy intensamente para crear un marco normativo que permita en circunstancias excepcionales, olas invernales, caída de precios, afectaciones fitosanitarias o incluso situaciones de orden público, medidas correctivas que permitan salir de las reglas tradicionales del crédito, que son muy estrictas, y poder intervenir esas situaciones mediante alivios que se apliquen directamente sobre los créditos que pueden estar en riesgo de vencerse o de no ser cancelados oportunamente por los deudores del banco. En ese entendido, creemos que el Banco Agrario viene desarrollando toda una serie de mecanismos para poder normalizar estos créditos. En el momento actual hemos creado un grupo especial en el banco de cerca de 300 funcionarios que están trabajando directamente para normalizar estos créditos. Presidente, déjeme hacerle una anotacioncita en el sentido de, pronto uno ha escuchado muy frecuente, si es un banco comercial o cualquier otro banco distinto al Banco Agrario, digamos, ¿qué debe hacer? Como explicarle un poco muy sencillo a un campesino qué debe hacer si el crédito no es con el Banco Agrario, pero es con otro banco y quiere acceder a un beneficio. Bueno, tratándose de los créditos, hay que aclarar que estos alivios se aplican para todos los créditos, no solamente los del banco con el Banco Agrario, sino igualmente con otros bancos comerciales. Ciertamente, diríamos que una parte muy significativa de estos créditos se ha hecho con el Banco Agrario. Nosotros estimamos que entre un 88 y un 90% de los créditos, muchos de ellos línea Finagro, se han contratado con el Banco Agrario y mayoritariamente sería con el Banco Agrario que deberían producirse estos alivios. Pero cualquier pequeño agricultor que tenga un crédito que se haya vencido o que no pueda cumplir con los pagos puede tener perfectamente derecho a estas normalizaciones. Muy bien, pues damos paso ahora a una llamada desde Sincelejo. Johnny Ebrat. Johnny, muy buenas noches. Sí, buenas noches, señor ministro. Buenas noches. Muy buenas noches, señor ministro. Sí, lo escuchamos. Muy buenas Adelante. noches. Su pregunta. Señor ministro, la pregunta mía va en el siguiente sentido. ¿Quién vigila el buen uso que deben hacer los gremios de la producción de la cuota para fiscal? Ya que es recurrente encontrar en los gremios juntas directivas vitalicias que no se dedican sino a disfrutar de esta cuota e incluso a convertir a sus esposas supuestamente en agricultores para viajar por el mundo, supuestamente en cursos de capacitación. Ok, Johnny, muchas gracias por su pregunta y bueno, prácticamente el tema de los parafiscales, señor ministro. Sí, ese es un tema que toca a todos los campesinos cuyos sectores en estos momentos tienen que pagar parafiscales. Los parafiscales son para todos, no solamente para los afiliados a los gremios. De modo que todos los que están en un sector tienen derecho a los parafiscales. Con la aprobación del presupuesto anterior, los gremios tienen la obligación de anunciarle al Ministerio de Defensa, a través del CONFIS, cómo van a ejecutar esos parafiscales. Y adicionalmente, quiero decirle a usted en el Cesar y a ustedes los campesinos en el país, que el Ministerio de Agricultura evalúa y estudia la toma de unas medidas que le garanticen a los distintos sectores donde los parafiscales están cobrando, que estos fundamentalmente sean invertidos en asistencia técnica, en investigación y desarrollo, para que se beneficien sobre todo
los campesinos que más lo requieren, que necesitan de esta asistencia técnica para mejorar su productividad y competitividad. Y como usted lo dice, en estos momentos el gobierno está teniendo estrecha vigilancia sobre esos recursos, porque esos recursos son para ustedes, son para los emprendedores del campo y no son para otro tipo de usos. Gracias, ministro. Tenemos llamada desde La Guajira de Felipe Pérez. Felipe, muy buenas noches y bienvenido a Urna de Cristal. Felipe. Muy buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros, de la ola invernal del 2011, fuimos afectados por la ola invernal y los canales. Tenemos el proyecto ya elaborado en Bogotá, en el Ministerio. Seguramente está hablando... Sí, señor, entonces tenemos, la pregunta mía es, ¿para cuándo va a salir este proyecto? O sea, ¿cuándo lo van a arreglar, a rehabilitar los canales? Bueno, Felipe, muchas gracias, ministro. Estaba preguntando, Felipe, teníamos un poquito de problemas con la comunicación, sobre un sistema de riego en La Guajira. ¿Tiene usted información sobre cuándo va a empezar a ser ejecutado ese sistema? A ver, el INCODER está priorizando las zonas que sufrieron la afectación del invierno del 2011 y del 2012. De modo que el proyecto que él anuncia en La Guajira seguramente está entre los proyectos a los que el INCODER le está dando prioridad. Recogemos la información de la llamada y pasado mañana estaremos retornando con precisión la información sobre el trabajo que el INCODER realizará en este distrito de riego. Muchas gracias, ministro. Y a Pedro Mesa, que está en Soacha, le voy a pedir que me excuse un par de minutos mientras le hago una pregunta al doctor Vargas del Ministerio de Trabajo, quien ha estado pues al frente de todo el tema del Pacto Nacional Agropecuario. Es porque mucha gente aún no entiende qué es lo del Pacto Agropecuario y qué son este otro tipo de medidas que se vienen anunciando. Digamos, uno con el Pacto Agrario, ¿qué es lo que puede ver hacia el futuro, doctor Vargas? Bueno, pues básicamente el Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural es una respuesta del gobierno nacional que busca hacer una política pública de una forma diferente. Yo creo que en todos los sectores, ministro, no solo el tema agropecuario, sino para todos los sectores, siempre se ha criticado mucho que las políticas públicas se uniforman a todas las regiones, se dictaminan desde Bogotá, y en esta oportunidad quisimos hacer algo muy diferente. Queremos, bajo un proceso inclusivo de construcción colectiva y escuchando a nuestros campesinos en todo el país, queremos recoger todas esas inquietudes que ellos tienen, no solo en términos de necesidades, no solo en términos de las prioridades que tengan, sino también esas propuestas que muy desde lo cotidiano, unas propuestas muy de la vida real de nuestros campesinos nos sirvan para reformular la política pública agropecuaria. Es algo que en cabeza del mismo señor presidente hemos reconocido, y es que el sector agropecuario tiene una crisis no de pocos años, sino de muchos años, y por esta razón es que queremos, con fundamento en una arquitectura institucional que ya estaba establecida y que no estaba funcionando tan bien, que son los consejos municipales de desarrollo rural y los consejos seccionales de desarrollo agropecuario en el orden departamental, que sean estos los espacios naturales donde todos los representantes de las comunidades que habitan en el sector rural, no solo agropecuarias, sino asociaciones de víctimas, de mujeres, minorías étnicas, comunidades afrodescendientes, todo tipo de comunidades, repito, desde esas experiencias cotidianas, de esas experiencias del día a día, nos ayuden a formular propuestas que nos permitan reversar esa, si se puede decir, deuda histórica que tenemos todo el país con el agro y con el campo colombiano. Entonces esta es una iniciativa, repito, recogida desde las bases. Queremos reformular la política pública, queremos trabajar de la mano con todos nuestros campesinos, hemos venido reactivando de la mano, y aquí hay que reconocer también el esfuerzo y compromiso de muchos de los
alcaldes de nuestro país y de nuestros gobernadores que nos han acompañado en este esfuerzo, porque esta es una tarea que no es solamente desde el gobierno nacional, esto es un equipo de trabajo que tenemos que hacer entre gobierno nacional, autoridades regionales y las comunidades que se benefician de la política pública agropecuaria y desarrollo rural para, repito, llevar una vida digna al campo, una vida más digna en el campo. Pues qué gran ejercicio de política pública, porque contrario a lo que ha sucedido siempre, aquí las decisiones vienen de la base hacia el gobierno y no del gobierno hacia las bases, como es común que suceda. Vamos a darle paso a Pedro Mesa en Soacha. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Mi gran pregunta que tengo es respecto a la adquisición de tierras para los campesinos que no poseemos esas tierras. La adquisición. ¿Qué ha hecho el ministro de Agricultura, el gobierno, el Estado por estas cosas? Porque está trenzada la política agraria dentro de la restitución de tierras, sabiendo que eso es un derecho que le incumbe única y exclusivamente al Estado, porque es que a nuestros campesinos nos les quitaron de manera forzosa la tierra, a ellos. Muy bien, don Pedro, muchas gracias por Pero entonces, mi gran pregunta es, ¿qué ha hecho el Estado para hacer un recurso, conseguir una plata para comprar nuevas tierras, adquirir nuevas tierras para los campesinos que llevamos 40, 50 años tratando de tener un pedacito de tierra para darle una vida digna a nuestros hijos? Don Pedro, muchas gracias por su pregunta y bueno, ministro, compra de tierras. Sí, como don Pedro lo decía, el programa de la Unidad de Restitución de Tierras, que es un programa extraordinario que tiene el gobierno nacional y que está dando unos excelentes resultados, es un programa que va avanzando, que va bien, que le ha permitido a muchos campesinos que fueron desalojados de sus tierras, presionados para salir de ellas, a recobrarlas. Y reitero, en este sentido, los campesinos están regresando al campo y este programa de la Unidad de Restitución de Tierras, que tiene tantos ojos, inclusive a nivel internacional, haciéndole seguimiento al programa, va con mucho éxito y se está trabajando con mucho cuidado, con mucha pasión y entregándole a esos campesinos que perdieron sus tierras, de nuevo sus tierras. Pero además, el INCODER tiene un programa donde en parte le está entregando la tierra a los campesinos, tierra que se la quitan a los narcotraficantes y también tierra baldía, de modo que en este sentido el INCODER viene desarrollando un programa muy agresivo de entrega de tierras, se está haciendo a través de las asociaciones, de modo que le recomendamos al señor, a don Pedro Mejía, que se acerque a las asociaciones de campesinos, a la NUC, a la CGT, etcétera, a que se inscriba y participe de los programas que el gobierno tiene para que a estos campesinos se les entregue la tierra. Gracias, ministro. Pues usted al inicio de este programa ya empezó a tocar un tema fundamental, que es el del acceso, la facilidad de acceso a los agroinsumos. Y precisamente esta semana se tomaron medidas muy importantes con referencia a este tema. Y se trata de una nueva tarjeta de crédito para la compra de agroinsumos, una medida muy importante que además hace parte de los compromisos adquiridos con el sector agrario. Veamos de qué se trata. Con el fin de lograr que los agricultores y campesinos del país puedan adquirir los insumos necesarios para su trabajo con mayores facilidades financieras, el Banco Agrario presentó la tarjeta de crédito para compra de agroinsumos. Esta tarjeta básicamente tiene los siguientes beneficios. El primero es una tarjeta que tiene el 50% de menos interés que las tarjetas comunes de crédito que existen hoy en el mercado. El segundo beneficio importante es que las
pagos que deben hacer los campesinos cuando van y compran, digamos, su insumo, depende del ciclo productivo que tengan. Es decir, que pueden escoger si pagan semestralmente o anualmente, dependiendo obviamente de cuando tengan la liquidez de la venta de su producción. El tercero es que pueden escoger los meses de facturación y obviamente esta tarjeta no tiene, digamos, ninguna cuota de manejo para nuestros beneficiarios. Con ella, productores del campo podrán acceder a 5.500 establecimientos comerciales a nivel nacional en los que obtendrán beneficios adicionales como descuentos por volumen de compra. Un campesino se endeuda con la casa comercial para comprar los agroinsumos y cuando se endeuda tiene una tasa elevada porque es una tasa casi de usura. Adicionalmente necesita el crédito para su proyecto productivo, para la siembra, para la producción, para el sistema de riego. Entonces digamos que tiene un endeudamiento muy alto. Esta tarjeta lo que le permite es que con la tarjeta, con un beneficio en términos financieros, no tiene necesidad de endeudarse con la casa comercial, sino se endeuda con el banco a una tasa muy cómoda que es del 1.1 mes vencido y posteriormente, obviamente, el impacto es que tiene un menor costo en su esquema de producción. Para agricultores como Rosa Mireya Prieto, una de las primeras beneficiarias, esta tarjeta representa un alivio tanto en el costo como en la capacidad de adquisición de insumos para su negocio. Me sirve para insumos, maquinaria, porque pues no tengo maquinaria en mi finca todavía y sí me hace falta mucho para los insumos, entonces pienso que es para mí una excelente noticia que me entreguen la tarjeta. Con esta tarjeta usted ya no tendrá la angustia de tener que pagar más de lo razonable, sino que podrá programar sus pagos. Para el banco es una alegría enorme que usted acceda a esta tarjeta y estamos convencidos que será de mucha utilidad para usted. El proceso que tenemos nosotros para la entrega de la tarjeta son dos procesos fundamentales. El primero es que hemos denominado un proceso express donde los alcaldes, los gobernadores en los municipios, las asociaciones o cualquier tipo, digamos, de gremio de agricultores nos pueden solicitar una avanzada comercial móvil que tenemos nosotros donde nos desplazamos a esas poblaciones y en simplemente 3 pasos nosotros estamos aprobando la tarjeta. Los 3 pasos es que nuestro campesino presenta la cédula, obviamente hacemos un análisis de la capacidad de pago que tenga esa persona y consultamos su nivel de endeudamiento. Si obviamente pasa estos filtros, nosotros estamos aprobando el plástico y lo estamos entregando en 10 días donde el campesino nos indique que debemos entregar ese plástico. Para las otras personas, digamos, donde no hacemos estas brigadas masivas o móviles, las personas se pueden acercar a cualquier oficina del Banco Agrario y solicitar su tarjeta y en 10 días nosotros la estamos entregando. Medidas como esta contribuyen al propósito de construir un campo más productivo y próspero. Bueno, pues muy interesante el ejercicio de esta nueva tarjeta y doctor Navas, presidente del Banco Agrario, vamos a ver si logré entender. Generalmente cuando un campesino comienza a producir, pues ahí es donde se endeuda para comprar el insumo. Al siguiente mes todavía su cosecha no está produciendo, pues generando ingreso en 2 o en 3 o en 4 meses, pero al banco sí hay que pagarle. Aquí con esta tarjeta habría un beneficio adicional para comenzar a pagarles cuando comience a vender, a comercializar el producto. Sin duda alguna, esta tarjeta lo que permite es pagarle al banco una vez que ha vendido su cosecha. Normalmente lo que se venía realizando en el país eran pequeños campesinos que, angustiados por la necesidad de no perder su cosecha, iban a mecanismos a veces de endeudamiento extremadamente costosos, informales, el gota a gota, y en algunos casos en las mismas casas de agroinsumos les daban crédito a unos costos muy altos. Esta vez van a tener una tarjeta que les va a permitir pagar, negociar además, porque podrán escoger a qué casa de agroinsumos le van a comprar, pero el pago al banco se lo harán una vez que hayan vendido su cosecha. Esto permite lógicamente un manejo mucho más eficiente de su endeudamiento. Es cierto que esta tarjeta tiene otras facilidades, básicamente no tiene cuota de manejo y es el 50% más barata que cualquier otra tarjeta de crédito. De esta manera el Banco Agrario le ha generado una respuesta eficiente
a esos pequeños campesinos que tienen unas enormes dificultades para poder financiar el costo de los agroinsumos, fertilizantes, que son indispensables para su desarrollo productivo. Gracias, doctor Navas. Tenemos preguntas desde Timaná, en el Huila, de Ángela Quinayas. Ángela, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Si los beneficiarios de los deudores, si los beneficios para la rebaja de deuda son las personas que están vencidas hasta el 1 de agosto del año pasado. Y entonces mi pregunta es, ¿cuáles son los beneficios para los deudores que van pagando cumplidamente? Gracias, Ángela, por su pregunta. Y, señor presidente, ¿qué le podemos responder? Bueno, los alivios se van a aplicar no solamente a los vencidos, sino también a aquellos que, atravesando una situación de dificultad, se vieron abocados a reestructurar sus créditos. Pero igualmente el Banco Agrario ha venido trabajando en crear incentivos al buen cumplimiento de los créditos. Nosotros estamos pensando en crear unos mecanismos de crédito que permitan cupos de sobregiro, créditos rotatorios, tarjetas como la de agroinsumos, pero igualmente facilitar a través de mejores tasas, en la medida en que ha habido un mejor cumplimiento, a aquellos campesinos y pequeños y medianos agricultores del país que han hecho el gran esfuerzo para cumplir con el pago de sus créditos. Bien, pues eso también es muy importante, tener ese beneficio para las personas que también cumplen, porque no todo el mundo anda en problemas financieros. Tenemos llamada de Oscar López de Facatativá. Oscar, muy buenas noches, bienvenido a Una de Cristal. Muy buenas noches. Bienvenido, su pregunta. Mi pregunta va relacionada con el tema de la gente que maneja la compra de los productos que uno lleva a la central de abastos, a Corabastos, que ellos pagan el precio que uno quiere y si uno no se lo deja, le dicen que se devuelva con el producto. Eso es un sobrecosto, son pérdidas para el campesino. ¿Qué se está haciendo para poder controlar a estas personas? Oscar, ¿y usted qué cultiva o qué vende? ¿Qué lleva a Corabastos? He tenido que llevar lechuga y he tenido que llevar arveja y en ambos casos me ponen el precio que ellos quieran. Lechuga y arveja. Bueno, ministro, este es un caso ya de la oferta, de la compra en la central de abastos en Bogotá. ¿Qué le podemos responder? A ver, esa es una situación que se presenta no solamente en la central de abastos de Bogotá, en general en las centrales de abasto. En estos momentos nos estamos reuniendo con las centrales de abasto porque les hemos dicho, hagamos una red de centrales de abastos, lleguemos lo más cercano posible hasta los campesinos cuando detectemos unos centros de producción importante y trabajemos por hacer transparente el precio de los productos que se llevan a las centrales de abasto. Eliminemos esas mafias que hay a la entrada de las centrales de abastos. Ellos se han comprometido conmigo y estamos trabajando muy seriamente en este propósito. Yo les he dicho con toda claridad y transparencia, si esto no lo logramos, el gobierno va a tener que retroceder 20 años y vamos a tener que volver a mirar hacia el esquema IDEMA, porque tenemos que defender la producción de los campesinos, el esfuerzo de los campesinos, tenemos que compensar el costo que él tuvo en esos procesos productivos y tenemos que pagarle no de acuerdo a lo que un día X está pagando el de la fila afuera de la central de abastos, sino que tenemos que pagarle lo del precio del mercado. De modo que en eso estamos trabajando y creemos que muy pronto los campesinos van a ver en las centrales de abasto un proceso de transparencia en los negocios que les va a permitir ser mejor compensados. Así es, ministro. Pues Urna de Cristal llegó a las calles, también en los municipios rurales de nuestro país. Allí hay más preguntas de nuestros ciudadanos. Mi nombre es Pedro Antonio Fernández, soy concejal del municipio de Chocontá. Mi pregunta es para el señor ministro.
¿qué hacer para que no se siembre tanta papa con aquellos cultivadores que siembran las 15.000 y 20.000 cargas que están matando a nuestros campesinos? Gracias. Participa, la urna está abierta. Esta pregunta del señor Pedro Antonio Fernández. Ministro, ¿qué le podemos responder? A ver, don Pedro, usted ha hecho no solamente una pregunta, alcanzó también con mucha precisión a hacer una recomendación que este ministro ha venido haciéndole a los sectores productivos precisamente para que cuidemos no solamente la calidad, sino también los precios de los productos. Si vamos a sembrar más papa, sembremos papa de calidad, para que le podamos agregar valor, para que podamos sacar almidones de ellas, para que podamos precocerla y congelarla. Y en ese sentido vamos a darle apoyo concreto a varios empresarios que se han acercado a nosotros, dispuestos a consumir la papa de calidad que se está produciendo en el país, para que precisamente se alivien y se alivie los mercados de la presión de una cosecha excesiva, cosecha de mala calidad excesiva. De modo que hay empresarios en estos momentos que han identificado esa necesidad, pero que también han identificado una oportunidad y que tendrán y promoverán el cultivo de papa de muy buena calidad para que pueda ser precocida y congelada, y no solamente colocada en el mercado nacional, sino también colocada en los mercados internacionales. Siempre en las crisis, si se aprovechan las crisis, se generan oportunidades extraordinarias. Y en estos momentos para el sector papero se va a generar una oportunidad extraordinaria que nos va a permitir mejorar calidades, y no solamente nos va a permitir mejorar calidades, sino acceder a otros mercados. En ese sentido yo quiero contarles, porque es muy importante relevarlo, un empresario israelí nos patrocinó la venida de un técnico, de un profesor de Israel, experto en papa. Y en las próximas semanas va a ir el director de Corpoica a Israel a ver ese proceso, a que trabajemos conjuntamente y a que en ese sentido logremos papa de excelente calidad, papa que nos permita conquistar los mercados y dejar de sufrir como hoy estamos sufriendo por la excesiva papa de mala calidad que hay en el mercado. Pero ministro, hay una pregunta, un interrogante muy genérico también, es que dicen que estamos consumiendo mucha papa importada. ¿Es cierto que existe como una inundación de papa extranjera en Colombia, o eso no es tan real? A ver, sí hay papa importada, pero no hay papa importada para desestabilizar el mercado interno y los precios internos. El problema grave que aquí se dio por una papa de mala calidad que se está sembrando cuando las semillas además pues no son las adecuadas. Eso con educación, con capacitación, con orientación, con asistencia técnica, lo estamos atacando para enseñarle a estos agricultores de la papa que hay que hacerlo bien para que podamos acceder a los mercados sin ningún problema. Muy bien, ministro, y tenemos llamada ahora desde Pasto, Sandra Maigual. Sandra, muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Buenas noches, señor ministro de Agricultura, pues agradecerle por darnos esta oportunidad. Yo quisiera preguntar en la parte de los proyectos que actualmente vienen presentándose, lo que es de oportunidades rurales, ¿cuándo estaríamos mirando ya quiénes fueron los beneficiarios? Y que nosotros creemos que nos den la oportunidad a las nuevas asociaciones, que somos nuevas actualmente. Muy bien, Sandra, el tema de las oportunidades rurales, beneficios, ¿cuándo salen los estados pues, de los beneficiados, ministro? Pues este año nosotros en parte estamos adjudicando por convocatorias y en parte estamos adjudicando por
proyectos productivos. Quiero decir para el departamento del Nariño, pero para el país, que algo raro está sucediendo, y es que no solamente a nivel de oportunidades rurales, de mujer rural, de joven rural, sino de proyectos asociativos, las solicitudes son inmensas. En ese sentido, de verdad que estamos muy contentos, nos sentimos muy satisfechos. Ahí miramos una temperatura completamente diferente a lo que en oportunidades quieren hacerle sentir al país, y es que hay un gran descontento, no solamente con el gobierno, sino con las políticas del gobierno frente al sector agropecuario y piscícola. Y lo que uno ve con estas manifestaciones, con estas solicitudes, es que la gente sí está creyendo, la gente quiere participar, la gente tiene proyectos productivos y nosotros los vamos a acompañar. Ya este proceso de adjudicaciones se inició, seguramente de una manera muy pronta desde los departamentos les estarán planteando los resultados, y al mismo tiempo, de acuerdo al foco que nosotros, dependiendo de los departamentos, queremos priorizar, porque sabemos que el departamento lo necesita, porque sabemos que esas oportunidades que están pidiendo les van a fortalecer sus procesos productivos y competitivos, también hacia allá nosotros nos vamos a dirigir y los vamos a apoyar con los recursos que en este momento tiene el Ministerio de Agricultura. Gracias, señor ministro. Y a propósito, John Jairo, de la papa, que estábamos hablando del cultivo de papa, nos vamos para Susacón, en Boyacá, desde donde nos llama a esta hora Vicente Sandoval. Vicente, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el programa y gracias al ministro por expresar, por abrir la posibilidad de que nosotros los campesinos le podamos expresar nuestras inquietudes. Nosotros preguntamos si para la ganadería hay que pagar siempre nosotros las vacunas de fiebre aftosa y otras enfermedades del ganado, o van a haber algunas brigadas especiales. ¿Por qué la pregunta? Porque históricamente va creciendo el presupuesto para el campo, pero nos preocupa que se va quedando como en burocracia, como la gente que tiene más capacidad de asociarse, y los más pobres que no tienen esa capacidad no les llega sin un balde antes de elecciones o una camiseta en la fiesta del campesino. Entonces queremos, señor ministro, que por favor, capacitación. Aquí vienen los del SENA, unos muchachos que nos dan buenos cursos de cabras, de muchas cosas, esos programas, para que por favor los sigan creciendo, y porque son muy importantes para el pequeño que no tiene la capacidad o no quiere asociarse por desconfianza de que de pronto vaya a salir estafado. Y nos preocupa la resolución 970 sobre nuestras semillas. Los transgénicos nos eliminen nuestras semillas nativas de nuestra papa, por ejemplo, nativa, y de muchas cosas que a mí, eso es como secuestrar nuestro futuro a la vida. Eso sí nos preocupa grandemente. Gracias, ministro. Gracias, Vicente. Toca a usted dos temas muy importantes, ministro. ¿Qué le podemos decir a Vicente? Sí, Vicente. En relación con el tema de la resolución de semillas, ya estamos prontos a publicar la nueva resolución, y esté usted seguro que lo único que nosotros buscamos es que los campesinos tengan la oportunidad, con semilla nativa o con otro tipo de semilla, la oportunidad de ser más productivos, de ser más competitivos y de que produzcan con calidad. Estoy completamente de acuerdo con usted en el sentido de que tenemos que fortalecer la capacitación del campesino, y no solamente fortalecer la capacitación, también la asistencia técnica, porque esa es la forma en que nosotros podemos hacer que ustedes sean más productivos y más competitivos. En estos días tuve una reunión que me generó mucha satisfacción con unos campesinos lecheros de Venta Quemada. Tuvimos una reunión extraordinaria. Me contaban el modelo que ellos tienen en esa región de Boyacá, y cómo se les aumentó no solamente la cantidad de leche que están produciendo, precisamente por aprovechar asistencia técnica y para aprovechar capacitación,
sino que adicionalmente también no solamente aumentaron la cantidad, sino la calidad. ¿Y por qué la calidad? Porque el sistema de tanques de frío que tienen, apoyados por una empresa lechera, en este caso Colanta, determinó que en la medida en que hubiera mucho más tanques, más pequeños por supuesto, los campesinos podían llevar la leche más pronta, esta no se deterioraba y al evaluarse la calidad iba a ser mejor pagada. De modo que en ese sentido ellos han podido aprovechar no solamente la cantidad, porque han producido más cantidad, sino también la calidad, y sus ingresos se han mejorado en forma sustancial. De modo que reconocemos lo que usted está diciendo como algo fundamental, capacitación y asistencia técnica, y eso nosotros le estamos dando a los campesinos a través del SENA, a través de la UNAT, a través de otros estamentos que están apoyando al campo colombiano. Ministro, quería hacerle una pregunta porque mire, uno mirando lo que ha sucedido en estos 45 minutos que llevamos de Urna de Cristal, hemos recibido llamadas de prácticamente todo el país, desde La Guajira hasta Pasto, Nariño, hemos recibido llamadas de todo el país y vea, me sorprende que las llamadas son más bien propositivas, la gente obviamente hay preocupaciones, pero quiere salir adelante, inclusive la que dice, mire, yo soy cumplida, a mí también regálenme algún beneficio. Yo le quiero hacer esta introducción para preguntarle una cosa. Hoy venía escuchando que hay algunos sectores que insisten en protestar, que insisten en hacer un paro, pero uno no entiende, o sea, el gobierno viene adoptando medidas, se viene construyendo un pacto agrario, la gente uno no ve ese inconformismo, pero sí ve unos grupos como tratando de generar algunas protestas. ¿Qué es lo que en realidad uno puede ver o puede explicarle a los colombianos qué pasa ahí? Don Jairo, como usted dice, realmente aquí se están viendo vientos extraños. Nosotros recorremos el país y lo estamos recorriendo todas las semanas. Estamos saliendo a 2, 3 sitios en diferentes lugares del país. Y aunque hay reclamos, porque hay reclamos, pero hay reclamos propositivos, como usted lo dice. Y hay reclamos propositivos porque la gente se ha dado cuenta que el gobierno está haciendo importantes esfuerzos por enmendar la tarea. Como decía el doctor Vargas, por cumplir con algo con lo que habíamos quedado mal a los campesinos. Porque es que desde los años 70 con la misión Kerry se determinó que era mejor invitar a los campesinos a ir hacia las ciudades para que la vivienda, la seguridad social, la salud, etcétera, se pudiera entregar a los campesinos de una manera más fácil, más barata y pudiéramos abarcar a muchísimos más. Pero la realidad fue distinta. Los campesinos permanecieron en el campo y no solo eso, en estos momentos el campo le genera al país una gran oportunidad de emprendimiento y negocio. Y eso lo han entendido los campesinos y se han dado cuenta que hay recursos muy importantes que ellos podrán aprovechar para mejorar sus productividades y su competitividad en el campo. De modo que ellos le están creyendo al gobierno, están viendo que en el presupuesto de verdad hay recursos, que la plata les está llegando, que a nivel de la vivienda rural inclusive se están haciendo esfuerzos extraordinarios y por lo tanto no entiende uno estas manifestaciones que las siente uno muy focalizadas, muy politizadas y haga el gobierno los esfuerzos que quiera hacer, de todas maneras siguen diciéndole al país, no nos han cumplido, no nos han cumplido, no nos han cumplido, cuando el gobierno de verdad ha cumplido. El gobierno sí ha cumplido. Pero ministro, una precisión ahí en ese tema, uno no entiende cómo dicen hoy algunas personas que están llegando a Bogotá para una marcha mañana, que los cafeteros también se van a unir al paro. Bueno, los cafeteros, la situación ha cambiado del cielo a la tierra, de lo que estaba hace un año a lo que está la situación del cafetero hoy, con un precio de más de 850.000 pesos por carga. Y uno le escucha a estas personas que están organizando unas protestas que no hablan de insumos, no hablan de créditos, no hablan de fertilizantes, hablan es de que no las han cumplido y punto. Es decir, esa connotación política que usted quiere mencionar es gente que no quiere ayudar a construir campo, sino a destruir campo.
Pues sinceramente eso es lo que estamos viendo, porque reitero, el gobierno ha cumplido. Cuando el gobierno dice hemos cumplido más del 40%, han sido actos que son sí o no, y esos actos se han realizado. Cuando el gobierno dice que hay un porcentaje de cerca del 50% que son procesos, no se pueden cumplir en un instante, se van cumpliendo en el tiempo y los estamos cumpliendo. Y cuando el gobierno dice que aproximadamente un 6% no se han podido cumplir, es porque se requiere que se concluyan esos procesos para que podamos cumplir ese 6%. Lo que no pueden los señores es manipular la información honesta y transparente que ha dado el gobierno para darle a entender al país que no se ha cumplido. Más del 50% de nuestro tiempo que podríamos estar creando cosas nuevas, preparándonos para enfrentar los mercados internacionales, para mejorar nuestra situación interna, la hemos dedicado a atender las distintas mesas, la evolución de estas y a cumplir con los compromisos que se adquirieron en las mesas el año pasado. De modo que este gobierno lo que ha hecho es definitivamente consagrarse al cumplimiento. De modo que las voces de hoy son voces políticas que quieren dar un mensaje contrario, distorsionar una realidad y darle a entender al país que no se está cumpliendo cuando sí se está cumpliendo, y el propósito que ellos tienen definitivamente, y no me queda la menor duda, es político. Gracias, ministro. Bueno, pues vamos con más llamadas desde el Huila, desde Garzón, Huila. Hugo Ordóñez. Hugo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud es para el ministro de Agricultura. Lo que pasa es que dijeron que iban a pagar el PIC de enero y febrero. A ver qué me contestan, o sea, qué me tienen. Bueno, Hugo, no tenemos muy buen sonido, pero ministro, está preguntando Hugo sobre el PIC, sobre si se va a pagar en enero y el PIC de enero y febrero. ¿Qué podemos responderle? Por supuesto que no solamente se van a pagar los meses y los días que daban el precio del café por debajo de 700 pesos la carga, sino que adicionalmente se va a pagar lo que el año pasado no se pagó. Hay facturas que se están revisando, que nos la trajeron a nosotros, hay unas que están falsificadas, hay otras que se pagaron y hay otras que no se pagaron y se van a pagar. De modo que el gobierno, y en este caso la Federación Nacional de Cafeteros, cumplirán hasta el último centavo entregándole a los cafeteros lo que a ellos les corresponde. De modo que esté absolutamente seguro que usted recibirá su PIC, su auxilio, cuando el precio del café estaba por debajo de los 700.000 pesos la carga. Muchas gracias, ministro, y recibimos a esta hora llamada desde la tierra de mi compañera Andrea Olano, desde Boyacá, específicamente desde Moniquirá. Tenemos a Diego Sotelo. Diego, muy buenas noches. Buenas noches. Su pregunta, por favor. Sí, buenas noches, señor ministro. Aquí en Moniquirá hay una sobreproducción de leche, y porque está llegando inclusive leche de otros municipios. Y la leche que nosotros producimos aquí no la compran porque llegan de otras partes con un precio mucho más económico. Ahora, quiere uno montar de pronto tanque de enfriamiento en las fincas, pero realmente para hacer ese proceso uno tiene que tener trifásica, y uno no hay trifásica, y va uno a averiguar y a la electrificadora y tiene uno que pagar unos costos altos o un transformador. Entonces, ¿qué ayudas de pronto pueden haber? Y si al llegar leche de otros municipios, el alcalde puede colocar un impuesto para evitar esa llegada de leche masiva. Gracias, señor ministro. Gracias, Diego, por su pregunta, y ministro. Muchas gracias, Diego. Bueno, cuiden su leche y de verdad no dejen que su leche pierda calidad porque se baja el precio inmediatamente. El Ministerio de Agricultura, y vengan al Ministerio de Agricultura o participen en el Pacto Agrario,
a través de los consejos municipales o a través del consejo departamental y presenten esos proyectos allí que luego llegarán al Ministerio de Agricultura y nosotros priorizamos proyectos que mejoren la competitividad y que mejoren la productividad. Este es uno de esos proyectos específicos que dentro del Pacto Agrario merecen todo el apoyo. Doctor Vargas, ¿por qué no profundizamos en este sentido? Ministro, yo quiero aprovechar porque precisamente todas las intervenciones que hemos venido escuchando a lo largo de este programa han ido dirigidas a hacer preguntas de los diferentes temas, pero si vemos de fondo qué es lo que hay, es un tema de política pública, y eso es a lo que queremos apuntarle, y sobre eso es que quiero llamar la atención de toda la audiencia. Nosotros lo que queremos precisamente es generar unas respuestas estructurales que le permitan a todas las agremiaciones, a todos los campesinos, a todas las personas que se beneficien de una u otra forma de una política agropecuaria de desarrollo rural, que encuentren respuestas efectivas y de largo plazo, que el tema de los fertilizantes no sea solamente por un momento como lo están viviendo o lo vienen mencionando desde hace algún tiempo, que el tema de los controles de precios, que el tema de las centrales de abastos, precisamente todas esas vivencias, todas esas cuellos de botella, si los podemos decir así, son las cosas que queremos identificar y que de la mano, y aquí usted mismo lo planteaba con una intervención, señor ministro, nos plantearon incluso algunas soluciones. Eso es lo que queremos. Entonces, ahora bien, hemos estructurado la participación de todas las comunidades promoviendo el diálogo social, como lo mencionaba ahora el señor ministro, a través de los consejos municipales de desarrollo rural. Estos consejos municipales, si bien existían hace 20 años, la verdad sea dicha, no funcionaban de la mejor forma. Lo que hicimos fue, a través del decreto 1987 del año 2013, ampliar la composición de estos consejos, buscando una mayor representatividad, que participaran allí las minorías étnicas, que estuvieran los representantes de las organizaciones agropecuarias, incluso las juntas de acción comunal veredales. A la fecha tenemos ya reportados al Ministerio de Trabajo 507 consejos municipales creados. Vale sí decir que estos 507 tan solo han sesionado 307 en los últimos 20 días para dinamizar el pacto agrario. Este es el escenario para que de la mano con las entidades territoriales, con las alcaldías, con los propios concejales municipales, que también tienen un papel muy importante, se identifiquen esas necesidades, se prioricen y se presenten propuestas concretas. Propuestas concretas traducidas en qué, ministro, usted lo mencionaba, los proyectos que van a desarrollar estas nuevas políticas. Allí tenemos unos importantes recursos. El gobierno nacional afortunadamente contó con el apoyo del Congreso para la extensión del impuesto 4 por 1000, hay unos recursos muy importantes. Vamos a apoyar proyectos productivos en diferentes materias, y lo mismo sucederá en el orden departamental. En el orden departamental, los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, los CONSEAS, hemos venido acompañando, ministro, hablaba de los viajes y hemos estado por todo el territorio nacional recorriendo a donde vamos, a donde nos invitan, vamos permanentemente precisamente promoviendo la participación y el diálogo social en este escenario. Allí se presentarán propuestas concretas de reformulación de política pública que den respuesta estructural a todos los problemas que tiene el agro y el sector rural en general, y también se apoyarán unos proyectos en unas líneas específicas y que queremos dinamizar y queremos devolver esa deuda histórica que tenemos en el país con el campo. Gracias, doctor Vargas. Tenemos preguntas a través de nuestras redes sociales, www.urnadecristal.gov.co. Nos pregunta biscua@yahoo.com. ¿Cómo garantizar que la rebaja de precios de agroinsumos se refleje en el agricultor? ¿Dónde ver las tarifas? Señor ministro. A ver, pues precisamente la medida que anunció el señor presidente de la República es para garantizar que esa rebaja se dé. Y esa rebaja se da eliminando todo ese proceso de intermediación que se da en estos momentos
entre el productor o el importador y el consumidor. En oportunidades son 5 intermediarios que participan en esa cadena y eso es lo que hace, como lo dije anteriormente, que el precio se suba de un 25 a un 35%. Y en este sentido estamos acudiendo a los gremios, estamos acudiendo al Banco Agrario, estamos acudiendo a Becol, estamos acudiendo a la Bolsa Mercantil para crear una serie de mecanismos que nos permitan llegar rápida y directamente al productor, logrando ese descuento del 25 al 35%. Además, pues el gobierno fijará un precio tope que no podrá ser superior y no podrá pagarse más de eso cuando se estén adquiriendo los insumos. Y como lo dijo el presidente del banco anteriormente, al tener la tarjeta de insumos del Banco Agrario, una tarjeta que no cobra cuota de manejo y que además cobra la mitad de la tasa de interés que cobran otras tarjetas de crédito y que adicionalmente el campesino puede pagar en los tiempos que él considere que de acuerdo al ritmo o a la evolución de su cosecha puede pagar más beneficios para que precisamente se impacte en uno de los costos que más afecta la producción, la cosecha. El gobierno nacional con esta medida está dándole la oportunidad a ese campesino de que el resultado sea para él de mucho más competitividad en los precios finales que deba disponer. Ministro, ¿y cuándo sale el decreto del tope a los precios de los insumos? La próxima semana. O sea, a partir de ese momento los agricultores ya pueden tener un precio cierto y el cual no puede cobrarse más en ninguna parte del país, ¿o hay precios diferenciales? No, en ninguna parte del país. Ok, ministro, tenemos llamada ahora desde Palestina, Huila. Tenemos a Luz Quisaboní. Luz, muy buenas noches, bienvenida a su pregunta. Sí, buenas noches, señor ministro. La pregunta es, ¿qué pasa sobre la compra de cartera para los de menos de 20 millones? Muchas gracias, Luz, ministro. Sí, yo le voy a dar la oportunidad al presidente del Banco Agrario para que responda a esta pregunta, que me parece que directamente entre Finagro y el Banco Agrario son los que van a administrar este proceso que surge de la aprobación de la ley que se dio en diciembre del año pasado. Doña Luz, en síntesis, los beneficiarios de estos alivios son los créditos vencidos al 31 de agosto del año anterior y aquellos créditos que hayan sido reestructurados hasta la entrada en vigencia de la ley que amplió y prorrogó la vigencia del 4 por 1000. Esto se va a aplicar para aquellos créditos que originalmente llegaron hasta 20 millones de pesos y para personas que tengan activos hasta 700 salarios mínimos legales vigentes. Sobre esta base, el banco ha procedido a identificar los potenciales beneficiarios de estos alivios. Igualmente hemos creado una especie de fuerza de tarea especial en el banco para efectos de actuar en 5 regionales donde hemos prioritariamente identificado el mayor número de créditos que deben ser objeto de estos alivios. Pero igualmente vamos a aprovechar la oportunidad para invitar a todos los pequeños, medianos agricultores que deseen, en caso de que lo necesiten, reestructurar sus créditos para efectos de poder ampliar los plazos y darles un tratamiento que le permita cumplir con los créditos. Esta medida es una medida transitoria que se aplica no a todos los deudores del banco, sino a aquellos que, pasando por una situación de urgencia justificada, bien sea por fenómenos climáticos, caída de precios, situaciones de orden público y en algunos casos situaciones fitosanitarias, justifiquen este esfuerzo por parte del gobierno nacional al asignar unos recursos que al aplicarse sobre los créditos le van a reducir considerable y significativamente el peso de los cumplimientos que debían hacer sobre estos créditos.
Bueno, pues ya el señor ministro y todos nuestros invitados han estado hablando de un trabajo muy juicioso que se ha venido realizando con cada uno de los sectores para verificar cuáles son las problemáticas y qué soluciones se le pueden dar a cada uno de los problemas y las inquietudes que tiene cada sector del agro colombiano. Vamos a ver qué ocurre con el sector arrocero. Contrabando, uno de los grandes enemigos de nuestra economía agraria. El adversario que enfrenta la producción del más apreciado de los alimentos de la canasta familiar, el arroz. En la lucha contra este flagelo, la directriz impartida ha sido clara: no ahorrar ningún esfuerzo en la defensa de nuestra producción nacional. En materia aduanera ha establecido unas metas en aprehensiones de arroz que han generado excelentes resultados en los últimos 3 años. Hemos incrementado e incluso triplicado las aprehensiones de arroz. Eso en materia aduanera. En materia tributaria, el año pasado se lanzó un programa de fiscalización para los molinos de arroz con el fin de verificar si los molinos de arroz tienen la capacidad para moler el arroz que dicen moler o para identificar si es que están vendiendo arroz de contrabando. Pero el esfuerzo no solo se ha dado en control aduanero, donde aún hay mucho camino por recorrer. El apoyo al sector contempla varios frentes. La reglamentación de un cupo máximo de importación de 90.000 toneladas de arroz de la comunidad andina, la protección arancelaria ante tratados de libre comercio con plazos de desmonte de hasta 19 años, la apertura de una línea especial de crédito vía ICR para maquinaria y tecnología, la puesta en marcha del programa de incentivo al almacenamiento de arroz, entre otras ayudas financieras, son algunos de los aportes que viene otorgando el Gobierno Nacional para el gremio arrocero. Lo que se ve es que en el último año, mientras que en el año 2012, en lo que eran ayudas directas, había como 1.300 millones. En el año pasado, que fue el 2013, se subió a 63.000 millones en ayudas directas. En total, más de 2.5 billones de pesos invertidos reconocen el importante aporte que hacen los cultivadores de arroz a la producción nacional y la generación de empleo en 215 municipios de nuestro país. Pues muy bien, ministro, interesante este informe que hemos preparado aquí en Urna de Cristal, un poco analizando la situación del cultivo de arroz y especialmente lo que tiene que ver con el tema de un problema muy fuerte como es el contrabando. Pero déjeme, ministro, antes de hacer algún comentario, darle paso a Jorge Ordóñez, que sería la última llamada, que si usted bien lo ha notado, ministro, ya nos pasamos 15 minutos en Urna de Cristal, pero la verdad es que la participación ha sido bastante grande. Pero pasemos ahora a la llamada de Jorge Ordóñez. Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Su pregunta es de Villagómez, Cundinamarca. Sí, señor. Ministro, muy buenas noches. La pregunta, señor ministro, la pregunta es la siguiente. Cuando una persona ha sido tan cumple en el Banco Agrario y ha sido reportado por siquiera unos 50 centavos en otro banco, la cual me ha pasado en el Banco de Colombia, he sido reportado por 50 pesos por cosas del banco que no hacen sus ejercicios muy bien. Entonces, ¿qué ha sucedido? Me he sido reportado y me han calificado en C. Entonces, eso me ha perjudicado bastante para solicitar otro crédito en el Banco Agrario. Entonces, me tienen perjudicado totalmente. Ahí, ¿qué puedo hacer, señor ministro? ¿Qué puede hacer, señor presidente del Banco Agrario? ¿En qué me podrían colaborar con eso? Muchas gracias por su pregunta y sí, en verdad es un problema ahí como serio el tema de las centrales de información y también fuera de esa respuesta, ministro, presidente del Banco Agrario, un poco lo que me han reiterado mucho por las redes es qué requisitos para acceder a lo de la tarjeta de agroinsumos. A ver, iniciando con el comentario de don Jorge, quiero decirle que lamentablemente eso nos ha ocurrido a muchos colombianos. Lo importante, señor presidente del Banco Agrario, es que en estos casos nosotros tenemos que apoyar, tenemos que ayudarle y asesorar a este cliente para que por una situación de 50 centavos, de 1 peso, de 200 pesos, de 1.000 pesos, pues no se le perjudique, no se le cierren las puertas del crédito. Y yo sí le solicito, señor presidente, que nos dé una
solución que no solamente va a impactar positivamente a don Jorge, sino seguramente a muchos deudores que por una u otra razón, ante semejantes nimiedades, ven perjudicado su crédito y su nombre. Sin duda, señor ministro, nosotros hemos verificado en el Banco Agrario con mucha preocupación que un porcentaje significativo de solicitudes de crédito no logran tener éxito, en buena parte por reglas que en algunos casos consideramos excesivamente estrictas. En el país, desafortunadamente, no hemos contado con una normativa que permita entender ciertas situaciones que de manera recurrente afectan a los pequeños, medianos agricultores del país, incluso a los grandes, de tal manera que la aplicación estricta de esas normas muchas veces cierra las posibilidades de acceso al crédito. En la revisión punta a punta que estamos haciendo al interior del banco con un equipo de trabajo al interior de las distintas vicepresidencias e igualmente con el apoyo de unos consultores externos, hemos ido identificando soluciones, de tal manera que las reglas que normalmente regulan la asignación del crédito puedan ser más livianas, puedan entender situaciones particulares como la que nos acaban de describir. Efectivamente, el mundo rural colombiano es un mundo abocado a contingencias recurrentes. Los riesgos que encontramos allá no son los que se encuentran en las ciudades. Las situaciones climáticas, fitosanitarias, de orden público, caída de precios, los excesivos costos de los agroinsumos, la ausencia de vías terciarias, bueno, son tantos los factores que pueden afectar el cumplimiento de los proyectos productivos y por ende el cumplimiento de los créditos, nos lleva a reexaminar esta situación. En el momento actual, el banco inicia un proceso muy agresivo de normalización de créditos, de tal manera que al lograr normalizar los créditos podamos igualmente permitirle a estas personas afectadas por estas situaciones seguir accediendo al crédito. El crédito es un elemento fundamental para el desarrollo agrario del país, pero tenemos que entender lógicamente que las reglas que tenemos hoy día son bastante restrictivas. Algunas de esas reglas las estamos revisando básicamente porque hay exigencias que consideramos incluso al interior del mismo Banco Agrario como excesivas y que de cierta manera penalizan y dificultan en extremo el acceso al crédito o incluso el acceso a servicios financieros. La tarjeta de agroinsumos va en ese sentido. Es una tarjeta que busca evitar que año a año tengan que ir a buscar nueva financiación, sino que básicamente es un instrumento que casi que funciona como un crédito rotatorio. Ellos podrán comprar los insumos pagando unas tasas que consideramos muy razonables, están por la mitad de cualquier otra tarjeta de crédito del mercado y podrán programar sus pagos. Es a través de estos instrumentos que nosotros estamos garantizando el acceso al crédito por parte de los pequeños y medianos agricultores de Colombia que requieren de esta financiación para sus proyectos productivos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Navas, presidente del Banco Agrario de Colombia, al señor ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, al señor Juan Carlos Vargas, asesor del Ministerio de Trabajo, por habernos acompañado hoy en Urna de Cristal y por supuesto pues serán más las ocasiones en las que estaremos molestándolos para que nos acompañen para responderle a los ciudadanos. Terminamos esta hora de Urna de Cristal. John Jairo, recuerden ustedes que Urna de Cristal no es un buzón de quejas, es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Pues nos fuimos más de una hora, casi hora y 15 minutos, y los dejamos con esta nueva sección, con este nuevo espacio que tendremos en Urna de Cristal, que es Hagamos las Paces. Hoy la entrevista y quien conduce Mauricio Rodríguez con Humberto de la Calle. Muy buenas noches. Bienvenidos a Hagamos las Paces, un espacio para conversar acerca de la paz en Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno colombiano ante las FARC en las conversaciones que se están adelantando en La Habana, Cuba. Doctor de la Calle, muchas gracias por su presencia. La primera pregunta es la que tienen en mente muchos colombianos. ¿Sí será posible llegar a un acuerdo esta vez? Usted sabe muy bien que la gran mayoría de los colombianos apoyamos el proceso de paz, pero también es cierto
que 2/3 partes de los colombianos son escépticos, no creen que va a ser posible alcanzar la paz. ¿Por qué esta vez sí será posible? Bueno, en primer lugar, Mauricio, un gran saludo y mil gracias por su invitación para este programa que me parece realmente muy pertinente y muy oportuno. Yo comienzo por lo primero que usted me ha dicho. Estando allá en La Habana, cara a cara, frente a los delegados de las FARC, yo quiero transmitirle a los colombianos mi convicción de que es posible lograr la paz. Yo no estoy diciendo que va a ser seguro que la logremos. Estos procesos tienen enormes complejidades y dificultades, pero yo detecto, primero, que hemos avanzado, segundo, que es posible, y también que las FARC tienen auténtico interés en buscar una salida a este largo conflicto. Ese es, dijéramos, mi punto de partida. El diagnóstico que usted ha hecho me parece que es absolutamente correcto. Uno siente, no solo en las encuestas, sino en la vida real, puede palpar el apoyo creciente al proceso. La gente quiere el proceso, pero al mismo tiempo duda. Yo creo que duda, entre otras cosas, porque en el pasado ha habido tremendos fracasos. Pero en estas circunstancias actuales y concretas, un proceso digno, serio, realista y eficaz, que es lo que estamos adelantando en La Habana, nosotros creemos que hay diferencias sustanciales con el pasado y que eso nos permite guardar una muy seria esperanza de que vamos a tener éxito en este esfuerzo que es histórico para Colombia. Doctor de la Calle, ustedes han logrado ya ponerse de acuerdo en el punto número 1, reforma rural integral, y en el punto número 2, participación política. Nunca antes, dicen los expertos, se había avanzado tanto en dos temas cruciales. Sin embargo, muchos colombianos tienen la sensación de que no conocen bien lo que se acordó ahí, no están seguros de la transparencia total. ¿Por qué no se les cuenta y se les explica en detalle lo acordado? Sí, me parece que esta es una pregunta muy importante, porque siempre circula mucho la tesis de que están negociando de espaldas al país, que qué será lo que está pasando allá, qué será lo que están entregando. No, lo primero es que yo quiero explicar cuál es el propósito de la confidencialidad, que además ha sido universal. No hay proceso en el mundo de esta naturaleza que haya tenido éxito sin un margen de confidencialidad. En la medida en que uno termine negociando por los micrófonos, lo que hace es distanciar a las partes. La confidencialidad es la que permite entrar en aproximaciones e ir construyendo, como se ha hecho, las posibilidades de un acuerdo. Pero eso no quiere decir que el acuerdo sea secreto o que estemos de espaldas al país. Primero, casi al final de cada ciclo, yo mismo personalmente he explicado a los colombianos qué ha ocurrido en cada ronda de conversaciones. Y además hay una enorme cantidad de comunicados conjuntos. Conjuntos quiere decir que son no la voz del gobierno, sino la voz de ambas partes, también con precisiones sobre lo ocurrido de manera bastante transparente. Hay además un documento que comprende los puntos 1 y 2 a los que usted ha hecho mención, que ha circulado profusamente y que contiene la casi totalidad de los acuerdos en su versión auténtica. Ese documento es auténticamente lo que se ha logrado pactar en la ronda de conversaciones en La Habana. Yo pido el favor de que lo lean. Yo veo realmente, dijéramos, una gran ignorancia sobre lo que ha ocurrido allá. Probablemente nosotros, como lo estamos haciendo ahora, también tengamos que ser más explícitos, más transparentes y hacer más pedagogía. Pero lo que ha ocurrido es un logro, como usted lo señala, sin antecedentes, que implica una profunda transformación del campo y una apertura de los linderos de nuestra democracia para hacerla más vigorosa y más incluyente. Y eso no tiene antecedentes en las conversaciones con este grupo guerrillero. Doctor de la Calle, ¿y serán en última los colombianos quienes aprobarán ese acuerdo? Tengo entendido, por lo que usted ha expresado, que cuando se llegue a un acuerdo sobre esos 6 puntos que están en discusión, será sometido ese acuerdo a algún tipo de mecanismo de refrendación popular que está por definirse, por concretarse, pero serán los colombianos los que conocerán en detalle, a fondo, cuando se complete toda la tarea y decidirán si están a favor o no de ese acuerdo. ¿Eso es correcto? ¿Eso es preciso? Sí, Mauricio, es absolutamente correcto. El punto 6 del Acuerdo General de La Habana, que es el que contiene por primera vez una agenda precisa. Allá no estamos hablando de lo divino y lo humano, estamos hablando de elementos concretos ya pactados como agenda para esta fase 2 de las conversaciones. Pues en esa agenda está convenido en el punto 6 que habrá
un esquema de garantías y luego un mecanismo de refrendación, como usted lo señala. Mecanismo de refrendación que tiene que ser discutido entre ambas partes. Pero cualquiera que sea la forma que se adopte para esa refrendación, en esencia de lo que se trata es, como usted lo ha dicho, que son los colombianos realmente los que deciden. Es cada uno de ustedes el que toma la decisión sobre si el acuerdo que logremos, que por decirlo así es como una especie de borrador de acuerdo, que solo tendrá vigor y eficacia en la medida en que los colombianos entiendan que es un paquete completo, equilibrado. Habrá que hacer concesiones, pero también ganaremos en beneficio de la paz, de la tranquilidad, de la terminación de un conflicto tan sangriento. Luego, la última palabra la tiene cada colombiano en su conciencia. Hablemos, doctor de la Calle, de un tema sensible. Mucha gente manifiesta su rechazo o su escepticismo al acuerdo de paz porque supuestamente va a haber impunidad. ¿Es eso cierto? ¿Qué grado de sacrificio de justicia se va a tener que aceptar para que haya paz? ¿Cómo es ese balance entre justicia y paz? ¿Qué tanta impunidad va a ser cierta y cuáles son las excepciones? Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra, etc. ¿Por qué no le explica a los colombianos cómo funciona ese tema tan delicado de la justicia transicional? Sí, yo creo que hay que comenzar por señalar, como usted lo ha dicho con absoluta corrección y precisión, dijéramos, en el mundo de hoy no hay lugar a esas amnistías incondicionales. Para ponerlo en términos colombianos, lo que ocurrió en el año 91 con los grupos guerrilleros, los 4 grupos guerrilleros de aquella época, no se puede repetir. En aquel entonces no aparecieron las víctimas y simplemente se hizo borrón y cuenta nueva. Ni los estándares jurídicos nacionales, las decisiones de todas las cortes, la normatividad vigente, ni esos estándares internacionales, las normas que hoy son el tejido del derecho penal internacional, permiten una amnistía incondicional. Luego eso realmente no va a ocurrir y eso para nosotros es suficientemente claro. Pero ¿qué pasa cuando hay violaciones masivas de derechos, como ha ocurrido en Colombia durante ya casi 50 años? Que hay que entrar en una fase de transición, lo que suele llamarse justicia transicional. Es necesario un mecanismo especial, transitorio, breve, para, dijéramos, lograr que aflore la verdad, que se sepa qué ha ocurrido, que cada parte afronte sus víctimas, que dé la cara, que entre en un proceso de reparación. El Estado ya está reparando, el Estado ha dado los primeros pasos. Tenemos leyes ya para reparación de las víctimas. Ese proceso, dijéramos, implica concesiones, pero también implica que el resultado es el afianzamiento del Estado de Derecho. Esto es bastante importante. La gente dice, bueno, ¿qué sapo nos tenemos que tragar? No, es mucho más que eso. Es una justicia de transición rápida, breve, que aclare el panorama para que impere el Estado de Derecho, para que se suspendan las violaciones masivas de los derechos humanos como ha ocurrido en Colombia. Luego, no se habla de impunidad, de lo que sí se habla es de medidas especiales en el entorno de esa justicia de transición, como ha ocurrido en todos los procesos de paz del mundo, en todos. Tiene que haber unas dosis de justicia, pero también unas dosis de alternatividad, de búsqueda de soluciones. Y nosotros tenemos la convicción de que al amparo de esa sombrilla internacional y de las decisiones nacionales, hay espacios en el territorio, por ejemplo, de las penas, para buscar algunas alternativas que terminen satisficiendo a las víctimas, pero particularmente también al Estado colombiano, a la sociedad. No se trata de venganza, se trata de reparación, que es la que abre, dijéramos, el territorio para una reconciliación profunda entre los colombianos. Doctor de la Calle, otra pregunta que recoge dudas del ciudadano del común. ¿Por qué una negociación de paz sin cese al fuego? Es muy difícil creer en la paz cuando todos los días hay muertos o con mucha frecuencia, e incluso casos muy terribles de actos terroristas en donde ciudadanos que no tienen nada que ver con el conflicto son víctimas de esos atentados. ¿Por qué se escogió la fórmula de negociar sin cese al fuego en lugar de un cese al fuego que hubiese facilitado por lo menos la comprensión y la paciencia de la opinión pública? Pues usted me ha formulado la pregunta más difícil, la más delicada. No difícil de contestar, sino aquella pregunta que realmente tiene un contenido humano muy dramático.
nosotros en la delegación en La Habana sufrimos cada que hay actos donde mueren colombianos de uno u otro lado. Yo sé que el presidente sufre mucho con esto, lo he visto, pero la respuesta es la siguiente. En primer lugar, lo que queremos es un cese al fuego definitivo. Queremos es el final de la guerra, no la prolongación de la guerra. Y nos parece que un cese al fuego a cuentagotas lo que hace es alejar la posibilidad de rápidamente, en forma concreta, poner fin de manera definitiva al conflicto. En el pasado, el cese al fuego ha sido mal utilizado por la guerrilla. En gobiernos anteriores se hizo una tregua que fue utilizada para expandir la capacidad militar de la guerrilla. Eso no lo debemos repetir, es un error, mejor dicho, es una lección de la historia que está allí grabada y que no hay que repetir. El no cese al fuego es también una garantía para el Estado de cómo continúa cumpliendo a través de las fuerzas militares y de policía sus deberes constitucionales de proteger la vida de todos en todos los rincones de Colombia. Pero le agrego lo siguiente, para profundizar un poco más. La única fuente de violencia en Colombia no son las FARC. Entonces, ¿qué ocurriría en un cese al fuego si las BACRIM, otros grupos, si tenemos ese manto terrible del narcotráfico? Va a ser al otro día un rosario de recriminaciones mutuas. ¿Quién violó la tregua? ¿En qué sitio? Realmente esto se vuelve inmanejable. Yo asistí a las conversaciones de Caracas en el año 91 como ministro de gobierno en aquel entonces y el primer punto fue el cese al fuego y no pudimos salir del primer punto porque realmente exige una energía tan grande, una negociación de cada uno de los puntos de concentración de la guerrilla, qué fuerzas garantizan la seguridad de la guerrilla en un momento en que todavía no hay confianza entre las partes, que lo que indica la historia es que debemos hacer lo que estamos haciendo. Primero tener el acuerdo básico sobre la terminación del conflicto y allí sí dar el paso del cese al fuego definitivo. En este manto de violencias cruzadas, un cese al fuego ahora no es realmente muy buena idea, así nosotros suframos como sufren los colombianos por algo que parece tan lógico, usted lo ha dicho. Bueno, pero si están conversando, ¿por qué no dejan de disparar? Es muy triste decirlo, pero nosotros estamos seguros de que estamos recorriendo el camino que más le conviene a Colombia. Doctor de la Calle, supongamos por un instante, Dios quiera, que se logra firmar el acuerdo para terminar el conflicto. Y empezaríamos la etapa del posconflicto. También es cierto que algunas medidas de posconflicto ya se están aplicando en Colombia, por ejemplo, la reparación de víctimas y la restitución de tierras. Pero quiero que expanda un poco el concepto de posconflicto. ¿Qué es el posconflicto? ¿Cuáles van a ser los desafíos, los retos? Los colombianos que lo están escuchando y lo están observando en este momento, ¿qué tienen que aprender y entender de lo que va a representar para Colombia esa fase de posconflicto? Sí, yo diría que el posconflicto se resuelve, se trabaja en dos planos distintos. Para esquematizar, yo diría que hay elementos de carácter material, pero también hay elementos de carácter espiritual, que son tanto o más importantes que los primeros. Lo primero que ocurrirá es un proceso de dejación de armas, un proceso de inserción de la guerrilla a la vida civil, un proceso de apertura democrática que abra las posibilidades para los que quieran tomar ese camino de incidir en la política sin armas dentro de las reglas de la democracia, pero también particularmente en los puntos 1 sobre reforma rural integral y en el punto que estamos tratando ahora sobre narcotráfico, hay una serie de programas a cargo del Estado que tiene que hacerse con fundamento en una amplia participación comunitaria, pero que implican, por ejemplo, la reforma rural integral. Es una revolución en el campo, es un esfuerzo para cerrar la brecha. El campo se nos ha ido quedando atrás. Es lo que suele llamarse una especie de asignatura pendiente. Nuestros vecinos incluso han recuperado el campo, nosotros no lo hemos hecho. Por eso yo he sostenido que aún sin acuerdo es una tarea que le compete al Estado, lo que implica la calidad de vida de la familia campesina, la recuperación de su productividad, los temas de salud, de estabilidad laboral, de seguridad jurídica también para los inversionistas, de recuperación de la economía campesina, pero también de la apertura de grandes procesos agroindustriales que son necesarios para Colombia en una era mundial en la que va a haber escasez de alimentos. En fin, se trata de programas que tienen que ser aplicados rápidamente, que exigen una institucionalidad nueva
directa, distinta, flexible, ágil, que implicarán también profunda inversión presupuestal. Los colombianos también tenemos que saber que al frente tenemos ese desafío. Esto no es solo un problema del gobierno. El sector privado va a ser el gran protagonista de lo que se va a hacer en el desarrollo y aplicación de estos programas. Pero dije que hay un tema espiritual, porque todo esto ¿a qué conduce? No es solo a que haya más puentes, vías, asistencia técnica. Conduce a que tenemos que entrar en una fase de reconciliación. ¿Qué quiere decir la reconciliación? No es que quienes eran enemigos antes se vuelvan amigos, eso seguramente no va a ocurrir, pero sí cada quien reconoce sus víctimas, también cada quien reconoce su papel. Los colombianos tenemos que ser capaces de abrazarnos como una nación unificada, aún manteniendo nuestras diferencias, pero tramitándolas pacíficamente, entendiendo que la democracia se nutre del disenso. Aquí no estamos hablando de que todos vamos a estar de acuerdo. Seguramente va a haber desacuerdo y eso hace parte de la esencia de la democracia, pero uno sí tiene que tender la mano y decir, bueno, usted es mi enemigo, pero yo estoy en condiciones de reconciliarme. Muchas gracias, doctor de la Calle, felicitaciones por los avances y mucha suerte en lo que resta del proceso. Los colombianos tenemos fe, esperanza en que llegará a buen puerto para iniciar ese sueño de todos los colombianos, vivir en paz y que haya prosperidad para todos. Y a ustedes, amigos televidentes, los invitamos la semana entrante a Hagamos las Paces, a seguir conversando con distintos protagonistas de distintos sectores de la sociedad colombiana que quieren contribuir a que haya paz en nuestro país.